martes de cuidado intensivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, como en todo el mes de octubre, gracias a la participación del grupo WeVent. Hoy el doctor Alejandro González Castro nos va a hablar sobre capnografía volumétrica y sus implicaciones clínicas. El doctor González Castro es especialista en medicina intensiva y doctor de la Universidad de Cantabria y es jefe del servicio de medicina intensiva en Mompia, Santander. Además, es adjunto en el servicio de medicina intensiva del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, miembro del grupo de trabajo de insuficiencia respiratoria de la CEMISUB y miembro del grupo internacional de ventilación mecánica WIVENT. El doctor González, como dije, nos va a hablar hoy sobre capnografía volumétrica y sus implicaciones clínicas. Doctor González, muchas gracias de antemano por su participación y somos todos oídos. Muy bien. Muchas gracias Carmelo, muchas gracias por la invitación a estos martes de cuidados intensivos y, bueno, sin más dilación, pues podemos empezar ya con la capnografía volumétrica y sus implicaciones clínicas. Bueno, como ha dicho Carmelo, ejerzo mi actividad asistencial en una UCI general, por lo cual, bueno, pues la capnografía volumétrica, pues la valoramos como herramienta en bastantes situaciones clínicas que, del día a día, ¿de acuerdo? Entonces, voy a intentar dar un poco mi versión y una revisión bibliográfica de lo que hay, que tampoco sienta grandes bases científicas en cuanto a una serie de escenarios clínicos en los que considero que puede ser de utilidad valorar la implementación, la aplicación o utilizar como herramienta la capnografía volumétrica. Pero previamente, bueno, me parece que es obligado hacer una introducción teórica, pero con unos conceptos lo más aplicables a la clínica, pero que nos valgan para que seamos capaces de reconocer y saber valorar distintos valores, distintas áreas, como veremos a continuación en la capnografía volumétrica. Y por último, pues a modo de conclusión, basado en estos escenarios clínicos que podemos ver. La calmografía volumétrica lo que nos dice, lo que nos representa es qué cantidad de CO2 se está recogiendo, expirado de nuestras vías respiratorias en relación al volumen expirado total. No es una secuenciación temporal como tal, es decir, el eje donde ven el volumen expirado no es tiempo real, sino que es el momento de la expiración. En los diferentes ventiladores más modernos, la colocación secuencial de las distintas respiraciones dan esa sensación, pero la unidad que medimos en el eje horizontal es el volumen expirado frente al CO2 expirado que nosotros recogemos en el eje vertical. Así nosotros vamos a ser capaces de reconocer tres fases al menos en la capnografía volumétrica y que son estas tres fases que ven aquí en azul, en amarillo y en verde. Una primera fase en la cual nosotros recogemos, con lo cual no va a haber CO2 de las áreas más distales de la vía respiratoria, donde no hay saco alveolar, no hay intercambio gaseoso, no deberíamos de recoger CO2. Por eso nuestra curva de capnografía no supera el cero el valor del CO2 expirado respecto a ese volumen expirado que tenemos. Luego en amarillo vemos la fase 2 de la capnografía volumétrica, en la cual nosotros vamos a recoger principalmente el CO2 de las zonas más distales de la vía respiratoria y de las zonas más proximales del parénquima pulmonar. Y por último, la fase 3 que nos va a dar el valor o la relación del CO2 que nosotros expiramos en relación a ese volumen expirado total en las áreas diferentes del parénquima pulmonar. Un primer valor que nos dará la capnografía volumétrica es el valor de este CO2 al final de la expiración, que luego veremos que no hay que confundir con otros valores que nosotros vamos a obtener a través de esta capnografía.
diferentes autores en la bibliografía reconocen una cuarta fase, una fase 4, en la cual se va a dar sobre todo en aquellas situaciones en las que haya un vaciado de áreas más lentas en ese vaciado, en esa expiración. Como puede ser, lo veremos en obesos, lo veremos en embarazadas, lo veremos en patología obstructiva crónica con cierta alteración. Y también se habla de una fase cero, pero en la que realmente lo que ocurre es esta vuelta a la normalidad, puesto que, esa vuelta al valor cero, perdón, puesto que estamos hablando de que aquí empieza fase inspiratoria, por lo tanto no hay recogida o no hay volumen expirado ni CO2 expirado. Analizando un poco más al detalle cada una de las fases, nosotros tenemos esta fase uno, como decíamos, que lo que nos va a dar es información de ese espacio anatómico en el cual no se produce intercambio gaseoso y no se debiera de recoger CO2. Por tanto, cuando nosotros tengamos una fase uno más prolongada de lo esperable, lo que estamos viendo es que hay un aumento en la ventilación de ese espacio muerto anatómico. ¿Vale? Que corresponde principalmente pues, al tubo endotraqueal y a aquellos diferentes dispositivos que nosotros instauremos entre este tubo y las tubuladuras del respirador. Y entonces esto nos puede hacer que nos aumente este espacio muerto anatómico. Si nosotros detectásemos CO2 expirado en esta fase, que no debe de ocurrir, nosotros podemos valorar que estamos ante una situación de rebriefing o bien pues que el sensor lógicamente no está bien calibrado y deberíamos de volver a calibrar. La fase 2 es la fase, como decíamos, donde nos va a dar mucha información de cómo está transcurriendo la recogida de ese CO2 expirado a través de las vías aéreas. Es decir, nos da mucha información de la resistencia que nosotros encontramos en las vías respiratorias desde que el CO2 empieza a salir de las zonas más proximales o de más fácil vaciamiento de los pulmones hasta ser recogidas por el sensor. Nos habla de esa resistencia y también nos va a dar bastante información en los procesos en los que haya una clara descompensación entre el proceso ventilatorio y la perfusión del parénquima pulmonar. Y por último, la fase 3. La fase 3 es el área, es la fase donde nosotros obtenemos la recogida del CO2 que se expira a lo largo de todo el parénquima pulmonar. Por tanto, es una fase que sobre todo nos va a dar mucha información en relación a la homogeneidad o heterogeneidad del parénquima pulmonar en sí, de diferentes patologías, de cómo o nosotros podamos valorar la gravedad o no en relación a esta heterogeneidad pulmonar. Y sobre todo dentro de esta fase 3, como veremos más adelante, por ejemplo, en el asma, es de bastante importancia el saber valorar, ya no en cálculos absolutos, pero sí en tendencias relativas, la pendiente de esta fase 3 de la capnografía volumétrica. Por tanto, a modo de pequeño resumen hasta lo que he comentado hasta ahora, la capnografía volumétrica nos da información en tres fases diferentes. En una fase uno de nuestro espacio muerto anatómico, en una fase 2 sobre todo la resistencia de la vía aérea y en una fase 3 de la homogeneidad o heterogeneidad del parénquima pulmonar. Ya habíamos visto un valor importante como era el valor de carbónico al final de la aspiración que nos le va a representar la propia capnografía volumétrica, pero me gustaría aclarar otra serie de valores, concretamente estos cuatro valores que he puesto aquí, para sobre todo diferenciar entre el valor al final de la aspiración de CO2 y el valor de CO2 mixto en la aspiración, que vemos que puede dar lugar a error en diferentes representaciones bibliográficas que podemos consultar, entre la presión arterial de CO2, que lógicamente nosotros la obtendremos de la gasometría de nuestro enfermo, y la presión alveolar de CO2, que puede ser calculada por la capnografía volumétrica generalmente como un valor intermedio en la pendiente de esta fase 3 de capnografía volumétrica.
pero es importante que sepamos diferenciar estos cuatro conceptos de manera separada para poder interpretar diferentes artículos que podemos ver o conceptos que podamos ver en la bibliografía y que utilizan no de forma indistinta unos u otros, pero que tiene su valor el saber reconocer. Hemos visto hasta ahora cómo nosotros podemos ver e interpretar las tres fases que componen, o tres o cuatro fases, como hemos visto en ocasiones, la capnografía volumétrica. Y además de estas fases, nosotros podemos hablar de diferentes áreas que nos van a dar diferente información. Y estas áreas van a tener dos enfoques de interpretación diferentes en relación a si uno de los valores que vamos a utilizar para conformar estas áreas según la aproximación de Enghoff es la presión arterial de CO2, o bien si para la interpretación de estas áreas utilizamos la aproximación de Bohr con la presión alveolar de CO2. Y ahora pues detallamos un poquito más estos valores. En la aproximación de Enghoff, que fue posterior a la aproximación de Bohr, estableció a través de la presión arterial de CO2 cómo esta área trazada a través de la pendiente de la fase 3 y a través del método de Fowler con una igualdad de los áreas P y Q para trazar la separación vertical en la fase 2 que hemos visto anteriormente, establece el área I del espacio muerto alveolar, como vuelvo a repetir, en virtud de la presión arterial de CO2. Después establece en ambos casos un área X, que es prácticamente todo el área bajo esta curva y pendiente de eliminación de CO2, y por último el área Z o espacio muerto anatómico. La aproximación de Eoff, como he dicho, nace posterior a la aproximación de Bohr, en un intento de facilitar a nivel clínico la medición de ese espacio muerto alveolar, puesto que la aproximación de Bohr, eh, más fisiológica, lo que establece es el cálculo de este espacio muerto alveolar a través de la propia presión alveolar de CO2 que el paciente presenta. Y como ven, y como se vio en diferentes estudios de aproximación a estas dos maneras de enfocar la fracción de espacio muerto, cuando nosotros utilicemos la ecuación de Eoff, que efectivamente en la práctica clínica pues, nos va a facilitar mucho esta valoración, sí tenemos que tener en cuenta que tanto en procesos donde hay una alteración de la fracción de espacio muerto, del zoom intrapulmonar, como procesos en los que hay una alteración entre la ventilación y la perfusión, vamos a ver cómo podemos estar sobreestimando a través de valoración de Eoff respecto a la estimación del cálculo de Bohr. Un punto más allá en esta simplificación, lo que no quiere decir que sea más realista, es la que dan Speringhaus y Stuffel, en la cual utilizan solo y exclusivamente la diferencia entre la presión arterial de CO2 y el valor de CO2 al final de la aspiración. Como ven, mucha mayor aproximación a la clínica a pie de campo, a pie de cama, aunque perdemos, lógicamente, de fidelidad y cálculo fisiológico como tal, por decirlo de alguna manera. Y esto lo tenemos que saber y lo tenemos que tener en cuenta. El área X es el área que nos dicta cuánto CO2 está siendo expirado en cada expiración, ¿de acuerdo? Y, y esta eliminación de CO2, pues sabemos que podemos encontrar este área más o menos incrementada o más o menos disminuida, o con incrementos o disminuciones visuales que nosotros podamos interpretar en un momento dado. Disminuciones en situaciones en las que pueda ocurrir un descenso en la producción de CO2 a nivel de nuestro organismo, como la hipotermia, la sedación profunda, el hipotiroidismo, la parálisis o la muerte cerebral, la parálisis muscular o la muerte cerebral, pero también en situaciones en las que lo que esté, digamos, debilitado o disminuido sea la facilidad con la que ese CO2 llega
en igualdad de producción a la vía aérea para ser eliminado, como puede ser una disminución en el gasto cardíaco, una situación en la que tengamos una pérdida de sangre o, como veremos luego en capítulo aparte, el embolismo pulmonar. Sin embargo, ese área veremos que se incrementa pues en situaciones, primero, en las que consigamos mejorar aquellas situaciones en las que ha disminuido ese VCO2, ¿de acuerdo? Si nosotros somos capaces de mejorar un proceso en el que tenemos un gasto cardíaco disminuido o en el cual tenemos un sangrado y lo conseguimos erradicar y mejorar, pues nosotros veremos cómo incrementa a través de capnografía volumétrica ese CO2 y nos puede valer como una herramienta un poco que nos a la hora de contemplarlo en el tiempo. Pero también incrementará el VCO2 las infusiones de bicarbonato que van a facilitar ese transporte de CO2 hasta la vía aérea y procesos en los que esté claramente aumentada la producción de CO2, como la fiebre, la sepsis, las convulsiones o el hipertiroidismo. El área Y, este espacio muerto alveolar que veíamos que tiene una diferente calificación, depende de la aproximación que utilicemos, por facilitar, hablaremos del método de Enhoff con la presión arterial del CO2 y el CO2 expirado y el valor del CO2 expirado, puesto que además los últimos trabajos se ciñen mucho a ese cálculo en el espacio muerto alveolar cuando lo utilizan. Nuestro espacio muerto alveolar lo que nos interesa es conocer sobre todo cuándo se van a producir aumentos en este espacio muerto alveolar. Un enfermo con un enfisema pulmonar o una sobredistensión pulmonar, cuando se sufra una embolia, un tromboembolismo pulmonar, haya hipertensión pulmonar y compromiso del gasto cardíaco, pues veremos que el espacio muerto alveolar incrementa. Y seremos capaces de disminuirle o volverla a la normalidad cuando parte de esas patologías que sean corregibles seamos capaces de hacerlo. Y por último, el último área, el área Z, el espacio muerto anatómico, que es el que nos da cierta información esa zona de la vía aérea en la que nosotros muchas veces somos imprudentes y colocamos una serie de dispositivos que nos aumentan ese espacio muerto anatómico. Podemos ver una disminución cuando nosotros estamos ajustando una PIB que hemos considerado excesiva y ese espacio muerto anatómico disminuye, pero sobre todo, repito, nos va a dar mucho valor o sobre todo nos puede dar valor sus incrementos cuando aumentamos el espacio muerto anatómico y es corregible cuando lo hacemos de una forma artificial. Bueno, era el método de Fowler, el cual igualaba para los cálculos anteriormente descritos, ¿vale? Y sin más, y repasando todos estos conceptos teóricos, que aunque bueno, ha sido de una forma un poco rápida, yo creo que nos va a valer ahora para saber interpretar o conocer un poco más los distintos escenarios que vamos a repasar ahora. Concretamente, cuatro, como hemos dicho al principio: el tromboembolismo pulmonar, el destete de la ventilación mecánica, en el asma y en la situación de parada cardiorrespiratoria. Bien, en el tromboembolismo pulmonar, como todos conocemos ya, lo que ocurre es que hay zonas del pulmón que pueden ser normalmente ventiladas, pero que no están perfundidas porque hay un stop a través de la perfusión de esas áreas. Esto representa de forma muy esquemática, con dos unidades alveolares únicamente, lo que conceptualmente entendemos por un tromboembolismo, por una embolia pulmonar. Y en ella lo que vemos, pues, es, lógicamente, un aumento del espacio muerto a nuestra vía respiratoria. A través de la capnografía volumétrica, pues lo que intento representar aquí en la línea de puntos es lo que sería una capnografía normal y en el mismo enfermo cómo se modificaría nuestra curva de capnografía. Lo primero que podríamos ver de una forma relativamente sencilla es como nuestro gradiente entre el valor expirado de CO2, que lógicamente va a disminuir, puesto que estas áreas, va a haber áreas en las cuales no hay intercambio de CO2, y este valor al final de la expiración de CO2 va a disminuir, y
cómo va a aumentar entonces el gradiente entre ese valor y la presión arterial de CO2, que prácticamente puede que no se modifique en estas situaciones. Y también podremos ver de una forma más clara eh, algo que prácticamente es diagnóstico de estos tromboembolismos, desde el tromboembolismo pulmonar, y es cómo nosotros podremos ver cómo hay un espacio muerto alveolar aumentado en la gráfica de capnografía que nosotros tenemos representada. Pues bien, estos diferentes conceptos teóricos, ¿cómo se han estudiado? Qué nos ha dicho un poco la bibliografía o qué nos dice lo que tenemos publicado respecto a los diferentes estudios que han intentado validar la capnografía volumétrica en el diagnóstico y en el seguimiento del tromboembolismo pulmonar? Eh, Tenemos un importante metaanálisis que ya tiene una serie de años, puesto que es del 2013, del grupo de Manara, en el cual lo primero que vemos es que de los diferentes estudios que tenemos hay diferentes herramientas de la capnografía que son utilizadas. Desde estudios que únicamente utilizan el valor al final de la expiración del CO2 expirado, hasta aquellos que utilizan el gradiente o aquellos que van un grado más en complejidad y utilizan para estas validaciones el espacio muerto alveolar de los enfermos o el cociente entre el VD y VT. Lo que nos dice, a modo de resumen, y ahora lo disgregamos un poco más, es que la capnografía volumétrica, y es la primera idea con la que nos podemos quedar, es que nos va a servir para excluir tromboembolismo pulmonar en aquellos pacientes en los cuales tengamos un bajo riesgo preprueba de que realmente tengan un tromboembolismo pulmonar. Lo que nos están diciendo es que hay una dependencia muy importante de la prevalencia preprueba a través de utilizar como herramienta diagnóstica la capnografía volumétrica en el tromboembolismo pulmonar. Y eso es muy importante. A modo de resumen de los resultados que publica Manara en su metaanálisis, esta tabla es bastante ilustrativa, puesto que nos habla de la sensibilidad y la especificidad de los diferentes estudios, dependiendo un poco de qué es lo que están utilizando, así como el Likelihood Ratio positivo y negativo y el odds ratio de prueba diagnóstica que vemos al final de la derecha de la tabla. Realmente, cuando utilizamos todos los estudios, el uso de capnografía como concepto general nos da una sensibilidad del 80%. Es decir, que en el 80% de los pacientes que tenemos un tromboembolismo pulmonar, realmente, de forma genérica, sin especificar mucho más, podremos utilizar la capnografía en su diagnóstico. Y esto nos lleva a una especificidad pues, muy bajita de 49%. Desglosan los diferentes estudios en aquellos que además utilizan el dímero D positivo, aquellos que solo utilizan la capnografía, el espacio muerto de esa capnografía, y aquellos que utilizan de forma conjunta la capnografía y el dímero D positivo. Como ven, en ninguno de los casos prácticamente superan el 80% de sensibilidad para que nos valga como prueba diagnóstica, con una especificidad en la mayoría de los casos bajita. Cuando establecemos realmente cuántas veces es más probable que una persona que tenga tromboembolismo pulmonar tenga una prueba positiva o que no tenga un tromboembolismo pulmonar y tenga una prueba negativa, pues establecemos con un Likelihood Ratio positivo algo por encima de 2, raras veces llegando a 3, cuando efectivamente tenemos dímero D positivo y utilizamos el valor del espacio muerto de la capnografía, pues es cuando más aumenta la posibilidad de que alguien que realmente tiene un tromboembolismo pulmonar tenga unos valores positivos. El área bajo la curva del uso de la capnografía es de 0,84, lo que nos da, y lo que decía un poco al principio. Se requiere realmente, es una prueba que nos vale para en aquellos enfermos que tenemos una probabilidad previa al examen, previa a la capnografía, baja,
lograr que la posibilidad posterior de la prueba sea aún más baja. Es decir, si nosotros la posibilidad de sospecha de un tromboembolismo pulmonar es realmente bajo, a través de la capnografía, si no hay alteraciones en esa capnografía, prácticamente podríamos descartar que esa escasa sospecha clínica realmente esté fundamentada. Es decir, nos sirve para excluir en pacientes de menor riesgo. Una de las personas, uno de los autores que más ha trabajado en el tromboembolismo pulmonar y los diferentes parámetros o herramientas de la capnografía volumétrica es Klein, el cual, pues en uno de sus estudios más representativos, vuelve a establecer un poco lo mismo. Cómo los valores de sensibilidad pues, mejoran ostensiblemente cuando nosotros al valor de capnografía le aumentamos con un valor analítico de una concentración de dímero D anormal. ¿De acuerdo? Y cuando somos capaces de combinar ambos test, pues es cuanto mejor sensibilidad nosotros obtenemos. Vuelvo a decir, con una especificidad claramente baja. Un paso más le dan este grupo de trabajo a través de la valoración por capnografía volumétrica de lo que ellos llaman la fracción de espacio muerto tardío y de su implicación en el tromboembolismo pulmonar. Lo comparan con el cociente entre el espacio muerto alveolar y fisiológico, entre la pendiente de la fase 3, entre el gradiente de la presión arterial de CO2 y el CO2 al final de la aspiración y fracción de espacio muerto tardío. Esta fracción de espacio muerto tardío, a ver, simplemente me gustaría decir que no es una variable que considero que vaya a ser útil en el día a día y a pie de cama, puesto que para establecer ese valor nosotros tenemos que estar calculando realmente el volumen predicho más del 15% del que realmente el enfermo está siendo ventilado para entonces ser capaces de consolidar y de ver cuál es esta fracción de espacio muerto tardío. Efectivamente, el área bajo la curva pues llega prácticamente a un valor del 90%, ¿vale? Pero bueno, yo interpreto que no es un cálculo relativamente asequible y fácil de hacer a pie de cama. Yo y considero que incluso los propios autores, puesto que años más tarde crean su propio índice de embolia pulmonar, utilizando dos de los valores, como hemos visto, que es la pendiente en la fase 3 a través de los mínimos cuadrados en los últimos 440 milisegundos y el gradiente entre la presión arterial de CO2 y el CO2 expirado. Pues utilizando este índice de embolia pulmonar, sí establecen cómo hay una clara diferencia, ¿vale? Con significación estadística entre aquellos enfermos que se confirmó el tromboembolismo pulmonar y aquellos en los que fue excluido. Otra herramienta más confirmatoria. Y lo que sí encontramos en la literatura a través de este grupo y a través de varios, como diferentes series de casos en los cuales nosotros vemos cómo debería de modificarse una curva de capnografía volumétrica en el momento en el que nosotros tenemos una terapia, por ejemplo, como la fibrinólisis, en la cual nos abre y nos mejora la perfusión y nos abre entonces el espacio muerto alveolar. Esta curva A sería al enfermo con el tromboembolismo pulmonar establecido y esta curva B sería la del enfermo cuando hay una recuperación, por ejemplo, a través de fibrinólisis. Este hecho del tratamiento con fibrinólisis ha sido estudiado por otros autores a través de diferentes coeficientes y efectivamente lo que se ve tanto en la pendiente en la fase 3 como en los valores de espacio muerto, cómo se modifican esas referencias obtenidas. Perdón un segundo. Esto en cuanto al tromboembolismo pulmonar. Eh,
En otra situación en la que se ha utilizado o se ha intentado utilizar la capnografía volumétrica como herramienta es en los procesos de destete de ventilación mecánica. Bueno, primero me gustaría decir que por nosotros podemos valorar una relación temporal en la cual nosotros podemos establecer que si nuestros valores de CO2 expirado, que en un momento dado han podido caer para volver a la normalidad, pero se mantienen con un CO2 expirado constantemente en ascenso, pues podemos decir que la situación clínica no está yendo lo suficientemente bien como para plantearnos un destete. Y al contrario, cuando nosotros hemos visto que la producción de CO2 aumentó de forma transitoria para volver después a valores más de la normalidad, y esto lleva asociado un descenso progresivo y paulatino del CO2, de CO2 al final de la aspiración, pues podemos asumir que nos estamos acercando a un momento más idóneo para comenzar las maniobras de destete de la ventilación mecánica. Esto de forma como muy genérica y orientativa. Lógicamente, asumiendo que estamos en una situación, digamos, estanca en la cual no ha habido una pérdida sanguínea, no ha habido una caída del gasto cardíaco, no estamos hablando de la patología respiratoria y pulmonar. El- en cuanto al destete en la ventilación mecánica, en varias ocasiones podemos ver en la literatura cómo se ha intentado utilizar la fracción de espacio muerto fisiológico, el VDVT, para establecer si era el momento preciso de extubación, saber si era un marcador pronóstico de extubación exitosa o fracaso de la extubación. Hemos visto estudios en niños en los cuales nos establecen un punto de corte de 0,50, del 50%. Sabemos que la normalidad está en torno al 30-35% de fracción de espacio muerto. Pues bueno, vemos cómo aquellos niños que tuvieron una fracción de espacio muerta menor en el momento de la extubación, pues tuvieron más posibilidades de éxito en esa extubación. Nuestro grupo también llegó a estudiar este concepto de fracción de espacio muerto en el éxito y en el fracaso de extubación en una serie pues, realmente pequeña de pacientes, y lo que encontramos fue pues una curva sigmoidea, esta fracción de espacio muerto, lo cual pues nos daba bastante información. Efectivamente, en torno a 0,50 podemos establecer un punto de corte, 0,50, 0,55, en el cual vemos cómo la posibilidad de fracaso en la extubación pues se dispara, ¿de acuerdo? Y eso es importante a la hora de valorar cómo voy a hacer posteriormente. Por otro lado, se han estudiado diferentes situaciones. Se ha valorado la fracción de espacio muerto en las primeras 24 horas de hospitalización respecto al fracaso de la extubación. No creo que tenga mucho más valor, puesto que desde las primeras 24 horas a una extubación posterior puede haber mil y una variables que puedan interferir en eso. Y se ha estudiado el valor de la fracción de espacio muerto tanto en la forma inicial, tanto un valor medio a lo largo del proceso de ventilación mecánica, cuál fue el valor más alto que obtuvimos y en el momento justo de la extubación. Y este estudio nos da mucha idea de qué es lo que realmente ocurre. Las barras negras y las barras blancas van a aquellos enfermos que después de la extubación únicamente necesitaron un soporte mínimo de oxigenoterapia, y las grises más claritas y las rojas los que necesitaron un aporte de oxígeno o ventilación, lo que ellos denominaron mayor, de alto flujo o ventilación no invasiva posterior a la extubación. Lo que nos dice esto en cuanto a los valores reales y en el grupo de enfermos, digamos, que necesitaron después una terapia eh, de bajo flujo o no ventilación mecánica respecto a después de la extubación, pues que no hubo diferencias de ningún tipo, prácticamente se superponen los valores del momento final de la extubación entre la fracción de espacio muerto del VD-VT.
Y esto lo que se vio es que, lógicamente, en aquellos que en cualquier momento prácticamente tenían unos valores de espacio muerto superiores, pues fueron los que después se decidió instaurar medidas de soporte superiores a las convencionales. Con todo esto que quiero decir, y esto, digamos, se constata en el estudio, en el último estudio que ves más abajo, que a través de regresión logística no reveló que hubiese ninguna correlación estadísticamente significativa entre la proporción del VDT, del VDVT y el éxito en el fracaso de la estubación. La lectura que yo hago de toda esta teoría que hemos estado viendo hasta ahora es que cuando alguien intenta la extubación de una persona con valores de fracción de espacio muerto que prácticamente están doblando lo que sería fisiológico, lo que estamos haciendo es las cosas mal. Estamos tomando una mala decisión en cuanto a el momento en el que nosotros estamos intentando privar a una persona de una ventilación mecánica invasiva y extubarla. No parece que sea el momento en el que hayamos sido capaces de vencer, de progresar y de dejar atrás la patología que había llevado a esa ventilación mecánica. Entonces, resulta como muy obvio, como muy lógico, que fracasemos en aquellos enfermos que tengan una fracción de espacio muerto más alto respecto a los que las tengan más bajo. Como hemos visto en el último trabajo, en aquellos enfermos que se estubó en las situaciones que había que estubar, es decir, con fracciones de espacio muerto de 0,28 a 0,29, pues lógicamente no hubo ninguna diferencia significativa entre ni el fracaso ni la necesidad de mayor o menor aporte de terapias de oxigenoterapia. Siguiente proceso o patología que también se ha estudiado la capnografía volumétrica es a través del asma. El asma, como todos sabemos, hay una obstrucción en la vía respiratoria, que sobre todo lo que nos va a dificultar es la expiración o el gran problema es la dificultad en la expiración y por lo tanto la hiperinsuflación y todo lo que ya conocemos. Entonces, a través de la capnografía volumétrica, que nos da información de cómo sale el aire de nuestros pulmones a través de la concentración de CO2 expirado, pues conceptualmente parece una herramienta que puede ser útil en la valoración de esa patología. Lo que entendemos que debiéramos de ver en un paciente asmático son estos tres cambios, sobre todo en la curva de capnografía, y que nos va a dar una curva como muy característica, ¿no? Va a haber un principio, una pérdida de la verticalidad de la fase 2, es decir, la fase en la que nos da información de la vía respiratoria. Si la vía respiratoria está más estrecha en el momento de salir, ese CO2 tardará más tiempo, con lo cual nosotros lo que vamos a ver es esa pérdida de verticalidad en esa fase 2. Encontraremos a su vez, pues prácticamente derivado de esto último, un aumento de la inclinación en la fase 3. ¿De acuerdo? Pues porque todo el parénquima pulmonar intenta exhalar ese CO2, pues llegaremos a llevar a esos valores de finales de la aspiración, pero lo va a hacer después con una exhalación, con un aumento en esta inclinación. Y esto se traduce en lo que se llama la apertura del ángulo Q. El ángulo Q es el periodo de transición entre esta fase 2 y esta fase 3. Esta imagen característica en los asmáticos, de hecho, se ha llegado a estudiar si había una correlación entre las diferentes formas, la diferente forma que se presentaba en los ataques de asma, ¿de acuerdo? Y el FEB1. Y efectivamente, pues se vio que había una cierta identificación con una R de 0,84 entre los cambios morfológicos de la onda de capnografía volumétrica y el FEB1. Se podía crear un modelo predictivo, aunque quizás sea mucho decir. También se estableció, se intentó comprobar si esta pendiente en la fase 3 y la tasa de flujo expiratorio máximo tenían alguna relación, es decir, cómo podíamos
verificar los cambios de la capnografía a través de la tasa de flujo expiratorio máximo en adultos sanos normales y con asma agudo. Y se vio que nuevamente, bueno, pues había una correlación de C84, ¿vale? Bastante importante con el algoritmo del porcentaje predicho para la tasa de flujo expiratorio máximo. Y por último, también se ha llegado a estudiar si nos puede servir la presión de CO2 al final de la expiración para validar de alguna manera con el valor de la gasometría arterial de PCO2. Y bueno, a través de una matriz de Blanc-Alma, pues bueno, se llegó a ver que hasta el 95% estuvieron dentro de los límites del acuerdo preestablecido. Es decir, todos estos datos yo creo que los que nos quieren decir es a ver, que efectivamente hay cambios en la capnografía volumétrica en los pacientes que están sufriendo una crisis asmática, les tenemos ventilados y que podemos tener cierta correlación con ciertos valores que nosotros ya se han estudiado. Y una de las situaciones que también se ha estudiado es la respuesta al tratamiento broncodilatador, ¿de acuerdo? A través de ese ángulo Q, veíamos ese proceso en la transición de la fase 2 a la fase 3 y la propia pendiente en la fase 3 de la capnografía. Y vemos cómo efectivamente cuando hay una respuesta a los broncodilatadores, en ambas situaciones se modifica tanto la pendiente en la fase 3 como la angulación en el ángulo Q antes y después del tratamiento broncodilatador. A modo prácticamente de ejemplo y en caso particular, este grupo de trabajo recientemente pues, monitorizó todos estos conceptos que hemos trabajado y digamos que nos facilitó para su compresión pues, un modelo práctico en el cual a través del tratamiento y la, y la final curación de un paciente asmático nos estableció cómo se iban modificando, cómo deberíamos de ver la modificación de las diferentes curvas de capnografía. Y una de las cosas más relevantes es que esta pendiente en la fase 3 de la capnografía fue uno de los parámetros que antes se modificó cuando comenzaba la mejoría del proceso asmático que había llevado a la intubación del enfermo. Otros valores que mejoraron a posteriori el valor del CO2 al final de la aspiración y la diferencia entre la presión arterial de CO2 y el CO2 y el CO2 arterial. ¿De acuerdo? Entonces, establecemos que en el paciente asmático vamos a tener una serie de modificaciones, de cambios en la capnografía volumétrica y en los valores que podemos calcular a través de ella, que son más o menos complejos, que nos pueden orientar un poco en el pronóstico de estos enfermos. Y por último, ¿qué ocurre en la reanimación cardiopulmonar? En la reanimación cardiopulmonar quiero contemplar 4 momentos en los cuales parece o podríamos validar como herramienta la capnografía volumétrica. Este esquema va a ser muy simple, pero a la vez muy didáctico, en el cual nosotros establecemos desde una situación basal y una situación de parada cardiorrespiratoria, en este caso una fibrilación verticular, con un tiempo de reanimación cardiopulmonar, que sea, en este caso hemos puesto 10-12 minutos, con una recuperación en el punto 3 de la respiración espontánea a través de la fibrilación y después pues ya el proceso post-RCP de cuidado. En el punto 1, en el momento en el que se produce la parada cardíaca, nosotros podemos utilizar la capnografía volumétrica para ayudarnos a valorar la correcta colección, perdón, del tubo endotraqueal en el momento de la intubación. Con esto no quiere decir que esto sustituya ni la auscultación pulmonar ni la visualización del tórax del enfermo, ¿de acuerdo? Ni nada por el estilo. Pero nosotros, a través de la persistencia del CO2 exhalado después de 6 ventilaciones, podemos constatar que se está recibiendo un CO2 exhalado a nivel pulmonar y con lo cual validar de alguna manera que estamos en vía aérea y no en una intubación esofágica.
Cuanto a los puntos 2 y 3, en el punto 2, mientras estamos en situación de RCP, nos puede valer para supervisar un poco la calidad de esa reanimación, puesto que nuestras compresiones torácicas nos debieran de valer para alcanzar valores de CO2 expirado aproximadamente de 20 milímetros de mercurio. Cuando nosotros estamos por debajo de 10 milímetros de mercurio, puede que esas compresiones torácicas no estén dando la calidad de acuerdo que se necesite. Y por último, cuando nosotros vemos o detectamos durante la RCP que hay un aumento brusco a valores normales, eso es o nos puede valer como una herramienta más para constatar con otros signos que hemos recuperado circulación espontánea. En cuanto a esto, bueno, los distintos parámetros que se han ido estudiando después, en este caso 3 minutos de resucitación, pues vemos que el CO2 al final de la expiración parece ser uno de los valores que más área bajo la curva tiene, aún así es bastante pobre. Con lo cual, vuelvo a insistir, ninguno de estos casos nos hace que tengamos que continuar valorando los signos que normalmente nosotros realizamos. Y por último, como pronóstico de la RCP, eh, se ha visto que valores persistentemente altos después de una RCP por debajo de 10 milímetros de mercurio en el CO2 expirado sugieren poca posibilidad de que vayamos a conseguir una recuperación espontánea de la circulación y que valores continuamente bajos, en este caso en un umbral de 13 milímetros de mercurio, si las compresiones torácicas son de calidad, nos deben de hacer pensar o apoyar el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar, aunque nuevamente hay que decir que esto no es una regla con un signo específico. Dicho todo esto, ¿qué conclusiones yo saco después de analizar un poco todas estas situaciones y los conceptos teóricos que hemos repasado? En primer lugar, la capnografía volumétrica, pues creo que podría valorarse como una herramienta para descartar tromboembolismo pulmonar en pacientes de bajo riesgo. ¿De acuerdo? Como hemos visto antes, que necesitábamos un diagnóstico preprueba bajo para acabar, digamos, de descartarlo y que existen otros índices en estudio y que nos puede servir. En el momento de la extubación, pues me gustaría incidir más en el concepto de que preguntarnos si a través de esta fracción de espacio muerto consideramos que tenemos la patología corregida y que es el momento adecuado, más que valorar este índice como un índice pronóstico en el fracaso o el éxito de la extubación. En el asma, darnos cuenta o tener en cuenta, mejor dicho, que los cambios en la pendiente de la fase 3 pueden estar relacionados con la gravedad y puede ser una herramienta premonitoria y bastante, como hemos visto, que podría llegar a ser bastante fiable, aunque los cálculos, como hemos visto, también son ciertamente complejos. Y por último, pues que la capnografía volumétrica puede convertirse en una herramienta más en la reanimación cardiopulmonar y si se dispone de ella, pues bueno, podemos considerar pues, un pequeño lujo el no utilizarla. Y bueno, agradecer nuevamente la posibilidad de estar, de daros esta sesión y hablar un poquito con vosotros y a vuestra disposición para aclarar o comentar las dudas que consideréis, bien ahora o bien a través de cualquiera de los correos que os dejo aquí de mis cuentas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Excelente presentación, muy gráfica sobre todo y práctica. No sé si hay preguntas en el auditorio. Mientras tanto, yo le plantearía, doctor, la siguiente pregunta y es el poder usar la cronografía volumétrica como herramienta para titular la PIP. Sí, lógicamente, a ver, no hay una evidencia científica que sustente el hecho de utilizar como, vamos, ni en las patologías que hemos visto, ni por ejemplo en la PIB. Pero sí vemos que la titulación de la PIB nos va a dar diferentes cambios en la capnografía volumétrica que nos pueden servir
entre otras cosas, como un dato más en la búsqueda de esa PIB óptima que nosotros estamos buscando. A través, como hemos visto, pues de cosas muy simples como ver la modificación en el área del espacio muerto anatómico. Si nosotros a través de la PIB somos capaces de modificar y mejorar el espacio muerto alveolar, que también hemos visto que le podemos medir, pues como digo, en esa búsqueda de esa PIB óptima, si además de, por ejemplo, mejorar el gasto cardíaco, si además de mejorar la saturación del enfermo, si además de mejorar la compliance, si además de mejorar la capacidad residual funcional, constatamos a nivel de capnografía que mejoramos, aumentamos el espacio muerto alveolar y disminuimos el anatómico, pues son otros datos que nos deben de hacer un poco de tenerlo en cuenta y valorar la influencia que tiene, claro. Muchísimas gracias. Eh, Gracias. Preguntas o comentarios del auditorio y me uno a las felicitaciones por la conferencia, doctor. Muchas Parece gracias. que no hay dudas. La Eso es. conferencia va a quedar, como todas, en el canal de YouTube del doctor Amílcar Almanza para que pueda ser revisada con tranquilidad más adelante. Vale. Muchísimas gracias, doctor. Y como no hay más preguntas, no veo en el chat ni nadie que plantee preguntas. Le agradezco mucho, doctor, su participación y al grupo WeBank por habernos aportado tanto conocimiento en este mes de octubre en los martes de cuidado intensivo. Muy Perfecto. buenos días a todos. Muchísimas gracias.